Hola, buenas tardes a los asistentes a este webinar impulsado por Lean Construction Barcelona y que vamos a empezar en un par de minutos. Estamos controlando un poco los asistentes que se están incorporando a la reunión y vamos a empezar enseguida. Si os parece, voy a iniciar por presentarme. Yo soy Víctor Roig, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y soy socio y director de Bimetric Lab, que es una empresa que nos dedicamos a la consultoría y formación en BIM y Lean. Soy miembro de una serie de comités, entre ellos la Comisión Construint Futur, que es la que impulsa Lean Construction Barcelona, entre otros proyectos de transformación del sector de la construcción. La presentación o el webinar es una sesión que se va a realizar con la técnica de aprender haciendo, de manera que intentaremos que vayáis trabajando un poquito en paralelo y para ello os haremos un par de consultas o tres e intentaremos ver cómo vais siguiendo. Es importante, pues, para eso que si seguís el webinar desde un aplicativo, que podáis hacer el seguimiento en una hoja de papel. Simplemente son hacer 4 tablas de Excel simplemente y ya veréis que se puede hacer. Para ir practicando un poquito lo que vamos a ver, voy a haceros unas preguntas de carácter general y para que os familiaricéis un poco con la dinámica que vamos a seguir. Hay unos sondeos y os voy a preguntar simplemente 2 o 3 cositas para saber a quién nos dirigimos, ¿no? El primer sondeo rápido es simplemente una respuesta rápida de si estáis asistiendo, como el rol que desempeñáis en el sector, si vosotros sois propiedad o constructores o consultores o estáis en la universidad. Estoy abriendo el sondeo de manera que vosotros podéis empezar a votar. Cuando veamos un poco unos números por dónde va la tendencia y cómo estáis, pues simplemente abortaremos. Pero es para que os familiaricéis un poco con lo que va a ir saliendo a lo largo del seminario. Para todas aquellas dudas, consultas que tengáis, hay el apartado de preguntas. Si en esas preguntas, las preguntas que son de carácter técnico se irán resolviendo directamente por parte de Ana Bizarri, que me acompaña en la presentación de este webinar, y las que sean más de preguntas de carácter o de temas sobre la presentación, pues las iremos intentando resolver, las vayamos intentando resolver a medida que se vayan formulando, o las acumularemos un poquito en función de viendo el contenido de las mismas. Pensar que hay mucha gente que está siguiendo este webinar y, por tanto, contestar pregunta a pregunta pues será un poquito complicado. Sin más, vamos a empezar ya lo que es la presentación. Voy a cerrar el sondeo. Veo que es más o menos 40-40 entre consultores y constructores, un 10% de gente que sois propiedad y un 10% de academia. Otra de las preguntas que quería haceros es si tenéis los años de experiencia en el sector, simplemente para saber un poquito por dónde nos situamos y dónde estamos trabajando, con quién es la audiencia. Veo que la tendencia es alta, de más de 10 años de experiencia, por tanto creo que es
bueno, podremos sacar más provecho de esta sesión. Cierro ya el sondeo y la última pregunta que os quería hacer es ¿qué conocimientos tenéis sobre Lean? Si es la primera vez que oís hablar, habéis oído hablar ya otras veces o no, o es si tenéis conocimientos o no tenéis conocimientos. Sobre Lean Construction, no sobre Lean en término genérico, sino Lean Construction. ¿De acuerdo? Bueno, veo que la mayoría no conocéis Lean Construction, por tanto, espero que os sirva como una buena referencia para poder empezar a aplicarlo. Para ello, bueno, vamos a empezar ya y lo que quería es primero poner una pequeña exposición de la situación de la construcción actual, después pasar por unos principios básicos de la filosofía Lean, cómo se aplican estos principios en la construcción Lean y hacer unos ejercicios prácticos de los 5 conceptos fundamentales que caracterizan la construcción Lean para cerrar con unas breves conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, como primero, plantear que un sistema, cualquier sistema, se basa fundamentalmente en los 3 conceptos que aparecen en la pantalla. Uno que es las reglas que nos relacionan. Segundo, cómo nos organizamos los actores que participamos en un contrato o en una actuación. Y luego, qué sistemas de producción utilizamos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en función de las características de cada uno de los sectores, la gestión de los procesos de producción se hacen de una manera diferente. Cuando nos referimos al sector de la construcción, todos tenemos en mente estos 4, digamos, casi axiomas, ¿no? Todo el mundo considera que las obras que hacemos son un prototipo, cada una de ellas es diferente, cada vez que empezamos un contrato es un contrato con unas características diferentes. El segundo aspecto fundamental es que trabajamos en un entorno cambiante, nunca repetimos, no es como un taller. El tercero es el mismo que hablábamos de la organización temporal, es decir, nunca los equipos o casi nunca los equipos repiten. Y el cuarto, y también muy diferenciador respecto a la industria, es que la normativa aplicable puede variar de una acera de una calle a otra. Por tanto, esto hace muy singular el sector de la construcción. Pero cuando hablamos de construcción Lean, todos nos pensamos un poco en el proceso de producción. Y esta es una de las características que diferencia el sector de la construcción del resto. Si analizamos simplemente el proceso en los productos que fabricamos y las organizaciones que trabajamos, tenemos una combinación posible que da lugar a distintos tipos de sistemas de producción. Es decir, tenemos, por un lado, si las organizaciones son permanentes con productos similares, tenemos la producción en masa. Cuando los productos son únicos, ya estamos trabajando bajo demanda y estamos en un taller con unas especificaciones concretas. Organizaciones temporales con productos similares son los equipos cambiantes, como por ejemplo puede ser la tripulación de un avión. Pero en nuestro caso tenemos productos únicos y organizaciones temporales. Y lo que rige, las normas que rigen la relación entre los agentes son un proyecto. ¿Y qué singularidades tiene un proyecto? Bueno, pues que en la mayoría de los casos lo que nos encontramos es que cuando vamos a trabajar o a realizar un proyecto, la gente digamos el cliente final parece que muchas veces sabe qué quiere pero no sabe explicarlo, o de algunas maneras o en otros casos la interpretación que hacemos de lo que nos explican es muy diferente y da una serie de conflictos. Para eso están surgiendo nuevas dinámicas de trabajo, como por ejemplo BIM, que nos permite facilitar la comprensión compartida de cuáles son los objetivos que queremos conseguir en un proceso de construcción. ¿Vale?
La lista sería interminable, pero sabemos que el sector de la construcción, como dice mi amigo Alan Mossman, es un sector que está roto, que tenemos que reconstruirlo, ¿no? Es decir, tenemos unos contratos que son transaccionales, con lo cual nunca las partes pueden ganar. Los contratos asumen por principio que la gente no es de fiar. Siempre tenemos que escoger entre dos factores de los tres principales, o calidad-plazo o plazo-precio o precio-calidad, pero no los tres a la vez. No se contemplan los procesos de definición de la producción, sino simplemente definimos el producto. En muchos casos es habitual el retraso de los pagos, se ha convertido en una pauta habitual en el sector. El riesgo se transfiere, no se comparte. Los sistemas de planificación del trabajo no son fiables y, sobre todo en las fases de obra, son muy poco, lo seguimos con muy pocas garantías, ¿no? Nos hemos acostumbrado tristemente a tener accidentes. Si bien han disminuido mucho, pero sigue habiendo accidentes. Es un sector eminentemente conservador y la verdad es que, bueno, pues nos está costando mucho introducir nuevas tecnologías. Para un ejemplo, pues el mundo industrial ya está en la cuarta revolución industrial y nosotros en el sector de la construcción creo que a duras penas estamos entrando en la tercera, que es la de la introducción de la informática como un uso habitual, ¿no? Para toda la gestión de todos los procesos. Una de las características es que tenemos un desperdicio acumulado y se pone de manifiesto en que la primera actividad que se hace en un proceso de obra es poner los contenedores de residuos, ¿no? El sector no mejora año a año, al revés, la productividad está decreciendo, aunque en los años de crisis ha habido un repunte de productividad, a mi entender, porque es un sector que tiene mucho intrusismo o contrata a mucha gente sin la capacitación suficiente. Y, bueno, finalmente los proyectos cada vez son más complejos. Pero si al menos tuviésemos unos beneficios importantes, pues entendería que siguiésemos funcionando de la misma manera, pero no es el caso. Al revés, los beneficios todo el mundo, todos los agentes del sector se quejan de que no están satisfechos. Por tanto, tenemos un sistema que, resumiendo, se basa en unas relaciones transaccionales con una desconfianza clara, con equipos que trabajan en silos, sin demasiada capacidad de negociación, más un ordeno y mando, y sobre todo empujando a la producción, de manera que evaluamos un camino crítico, empujamos y buscamos sobre todo conseguir beneficio y simplemente cada uno mira por su parte, ¿no? Mientras que en la industria tenemos otras condiciones muy diferentes. Todo el equipo de producción está coordinado y trabaja de alguna manera para un objetivo claro. Aquí nos planteamos, no sé si conocéis la ecuación del cambio de Richard Becker, dice que en principio para que se produzca un cambio tiene que haber una insatisfacción clara con la situación actual. En este caso hemos visto que estamos en este escenario. Segundo, tenemos que tener una visión de futuro atractivo. Esto es lo que voy a intentar explicaros. Tercero, y también vamos a intentar hacer hoy, es dar unos primeros pasos. Es decir, no basta con saber dónde queremos llegar, sino que tenemos que saber cómo empezar. Y si esto se da, entonces podemos evaluar si el coste del cambio, ya sea financiero, emocional o personal, es inferior a este producto, ¿no? Si no se da esto, es difícil que la gente cambie. Si no hay insatisfacción, la gente no cambia. Si no hay una visión de futuro, tampoco cambia. Y sobre todo, si hay un bloqueo para saber cómo empezar, tampoco empieza. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un poco estos principios. Una breve historia de la producción, de los sistemas de producción, empezando, bueno,
Es importante recordar que los primeros procesos productivos en cadena o en fabricación industrializada empezaron pues, a finales del siglo XIX con la fabricación de las escopetas de repetición y con piezas de recambio. Esa fue, digamos, el inicio de lo que llamaríamos los procesos de producción en serie. Personajes emblemáticos como Henry Ford o Edward Deming, impulsor de la teoría de los sistemas de control de calidad en Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero a nosotros lo que nos interesa hoy aquí es fundamentalmente los dos aspectos del sistema de producción de Toyota y cuando este sistema de producción de Toyota se convierte en Lean, que es cuando John Womack escribe el libro de la máquina que cambió el mundo. Si miramos, para hacer una pequeña introducción de la base fundamental de la filosofía Lean promulgada por Toyota. Y eso son dos pilares. El primero es la mejora continua. Pero para que se produzca una mejora continua, tiene que darse estos tres temas. Primero, que haya retos. Segundo, Kanzei. Y tercero, Genji Gebutsu. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos términos. Retos. El planteamiento que se hicieron en Toyota después de ser uno de los principales productores de automóviles es que tenían problemas de acopio. Y frente a este problema fundamental se encontraron con un reto y el reto fue tan simple como producir el producto adecuado en el momento oportuno y en la cantidad requerida para el cliente y producir exactamente lo que se necesita. Y nada más. Y esto es lo que hay detrás de la filosofía de Toyota. Conseguir la satisfacción del cliente en el tiempo, el plazo y el coste adecuado. Es decir, conseguir las tres patas del sistema, de los sistemas productivos, ¿vale? Por tanto, con este reto se plantearon, ¿y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues con los criterios de mejora continua. Es decir, cualquier proceso de producción, incluso uno que se haya acabado de modificar, tiene capacidades para ser mejorado. Frente a esto, la actitud general que adoptamos es que hacemos un pensamiento a la mayor. Es decir, cuando hay que cambiar algo, hay que cambiarlo a lo grande. Y en cambio, lo que se plantea desde el punto de vista de Kaizen es que hay diferentes niveles de aplicación de procesos de mejora. Es decir, todos nosotros podemos empezar mañana mismo a modificar pequeñas actitudes o comportamientos que hacemos tanto profesionalmente como personalmente. Pero podemos identificar algunos puntos de mejora. Cuando estos puntos de mejora los clasificamos y empiezan a surgir ya unos cuantos de ellos, podemos analizar si esto corresponde a una línea o a un proceso o a un proyecto o a la organización completa. Por tanto, pensemos en que la aplicación de los procesos de mejora no tiene que ser siempre un cambio radical, sino que se basan en pequeños cambios incrementales, ¿vale? El segundo es el Genji Gebutsu, que quiere decir realmente ves y míralo con tus propios ojos, ¿no? Esto, Taiichi Ohno tenía muy claro que los ingenieros de planta los ingenieros que diseñaban los proyectos, los coches, tenían que ir a la planta a ver cómo se estaban fabricando las cosas para identificar los problemas, porque de otra manera no se podían resolver claramente. Cuando nosotros explicamos un problema, lo estamos poniendo bajo el filtro de nuestros ojos y no la realidad que cada uno interpreta de su manera. Por tanto, para identificar bien los problemas y saber el problema que tenemos que verlo de primera vez. El segundo pilar es las personas. ¿Por qué? Pues porque precisamente los que resuelven los retos, los que pueden implementar la mejora continua y están al frente de todo, son la gente, las personas, que son las que tienen que trabajar y son las que tienen que aportar todas estas mejoras, ¿no? Por tanto, ¿cómo se centran en las mejoras? Bueno, pues haciendo dos cambios fundamentales. El primero, un cambio en la orientación de la organización. En lugar de una organización jerárquica tradicional, en Toyota afrontaron un cambio radical, es decir, poner
Los empleados son la gente que está frente al cliente, son los que dan la cara al cliente. Pues esta gente es la más importante de la empresa, porque es la que dará resultados, la que permitirá mejorar el proceso de trabajo de toda la gente. Entonces, toda la estructura de la empresa se acomoda a transferir poder a los empleados y teniendo en cuenta que ellos tienen capacidad para reconocer los objetivos y conseguirlos, ¿no? Por tanto, todo lo que es el equipo directivo juega un rol de coach, un rol de mentor para conseguir los objetivos fijados. Es un cambio importante en este sentido. El otro cambio importante es que, bueno, pues habitualmente la mentalidad es una mentalidad de silos, de trabajar cada uno en su área y que no nos molesten demasiado. Y sobre todo la cultura de la culpa, ¿no? De busca y captura de responsables. En cambio, ellos trabajan bajo una estructura y una visión global y a largo plazo. ¿Por qué? Es verdad que en el sector de la industria es más sencillo porque una misma empresa puede tener todos los departamentos y si no saca un resultado en uno de los departamentos, pues se transfiere al otro y el resultado final es el que cuenta. Pero esa es la idea que persigue Lean, es decir, la visión a largo plazo y el resultado a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, viendo estos principios que eran fácilmente aplicables en el sector de la automoción, porque era un proceso en cadena, apareció el reto de trasladarlo al resto de la industria. Y esto es lo que hicieron Womack y Jones con su libro el Pensamiento Lean, que se basa fundamentalmente en definir estos 5 criterios básicos. La creación de valor, la optimización de la cadena de valor, la implementación de los procesos de flujo, trabajar bajo demanda y la cultura de la mejora continua y el esfuerzo hacia la perfección. Esto ya puede ser más aplicable en cualquier otro sector y en paralelo a la edición de este libro surgió también los primeros trabajos en la Universidad de Berkeley realizados por Glenn Ballard y Owell sobre la aplicación de los principios de Lean en la construcción. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo se ha implementado o cómo se puede implementar y cómo podéis vosotros implementar directamente los principios de la construcción, ¿no? Para situarnos, y vamos a hacer un pequeño sondeo, en el sector hay un estudio de McGraw-Hill que se hizo en el 2013 en el que se preguntaba sobre el grado de satisfacción de las empresas con sus procesos de producción. Y había una diferencia fundamental entre la gente que conocía o era practicante de Lean o no. En el caso de la gente que no practicaba o no conocía Lean, pues el nivel de satisfacción o de consideración de que sus procesos eran eficientes, pues era relativamente alto. Y en cambio los insatisfechos, pues estábamos situados en un 14%, ¿no? Yo lo que os quisiera preguntar así rápido, ¿vale? Es ¿qué os parecería a vosotros? Uy, me la he saltado. Bueno, me he saltado esta pregunta, no os la puedo hacer, pero bueno, lo que es importante saber es que la gente que conoce o que es practicante de Lean hace un cambio radical en su valoración sobre la capacidad o la eficiencia de sus procesos. Vemos que pasamos de un 14% de personas o de respuestas en que se consideran que sus procesos son muy ineficientes a un 62%. Es decir, hay un concepto, aflora el criterio de mejora, que se puede mejorar todo, incluso lo que se acaba de mejorar recientemente. ¿De acuerdo? ¿Cómo definimos la construcción Lean? Bueno, pues una definición que es el resultado de unir una serie de definiciones formuladas por distintas personas, viene a decir que, bueno, pues que la construcción Lean o construcción sin desperdicio es un sistema de gestión
de la construcción que busca maximizar el valor para el cliente, minimizar los desperdicios en la ejecución de cada una de sus fases, facilitar la colaboración entre las partes interesadas para que mediante técnicas de gestión de procesos conseguir un incremento de la productividad y la fiabilidad de la producción basándose en la mejora continua. Vemos que en esta definición hemos recogido pues 5 factores clave. El primero es el valor, el segundo es el desperdicio, el tercero la colaboración, el cuarto las técnicas de gestión de procesos y el quinto la mejora continua. Quiero hacer hincapié en el cuarto punto, que son técnicas de gestión de procesos de producción, porque esto no es industrialización de la construcción, sino es aplicación de técnicas de gestión de procesos de producción de la industria a los procesos de la construcción, ¿vale? Para ello vamos a hacer un repaso de cada uno de estos conceptos y cómo podemos ir aplicándolos, ¿no? Estamos siguiendo el proceso que hemos explicado antes, que un proceso Lean, que es el proceso Kata, de decir, primero definir una visión de dónde queremos llegar, es decir, queremos llegar a la construcción Lean, sabemos todos dónde estamos, en una situación relativamente insatisfactoria, y vamos a establecer un pequeño reto, que es, bueno, pues ir definiendo para estos 5 conceptos un primer paso, ¿vale? Por tanto, primer paso, primer concepto, ¿qué es valor? Cada uno tiene una interpretación y es diferente si la interpretación de valor la hace una persona o la hace una empresa, ¿no? El valor, en principio, es la importancia que una persona concede a una acción o a una cosa determinada, un producto, ¿no? Hablando más llanamente, es por algo que alguien está dispuesto a pagar, ¿no? Claro, pero cuando nos planteamos en cualquier proceso, en cualquier actividad que hacemos nosotros, cómo se evalúa este valor, empiezan a surgir dudas, ¿no? Lo que os propongo es trasladarnos siguiendo un artículo que salió en la revista de negocios de Harvard, en que hicieron una similitud entre la pirámide de Abraham Maslow, no sé si la conocéis, que la pirámide de Abraham Maslow clasificaba las necesidades de las personas en 4 niveles determinados, ¿no? Bueno, pues la Bain Consultants, que es una de las, digamos, 3 empresas consultoras más importantes de Estados Unidos, hicieron una traslación de esta pirámide a lo que puede ser la valoración de un producto para un fabricante cualquiera, ¿no? Y el valor, en principio, se puede clasificar en 4 niveles. Uno, que es el valor básico, que es funcional, es decir, cuando pensamos en un producto, ¿qué función nos hace? Otro, que es más emocional, es decir, ¿qué respuesta damos nosotros frente o qué nos hace sentir el producto? Otros que ya son un poco más, digamos, más sutiles, son de cambio de vida, que nos dan un estatus o nos pueden dar una importancia, ¿no? Y el cuarto es el de impacto social o la trascendencia, ¿no? Bain lo que hizo es definir precisamente para cada uno de estos niveles, pues una serie de valores determinados, ¿no? Entonces, siguiendo, miraros un poco, leeros un poquito por encima estos posibles valores, son para una persona, ¿de acuerdo? Y pensar un poquito y pensar en cuál es el valor principal que aporta un teléfono cuando pensáis en un teléfono chino, ¿de acuerdo? Y contestarme a esta pregunta. A ver si os la puedo poner. Os lanzo el sondeo. Ya, os lanzo el sondeo.
Si vosotros os comprarais un Huawei por, bueno, ¿cuál sería el motivo? La abrumadora mayoría estáis yendo por la línea de el valor funcional, ¿no? En cambio, si en lugar de comprar un Huawei, lo que compramos es un iPhone, a ver, perdonad un momento. Si en lugar de comprar un Huawei compramos un iPhone, ¿qué creéis con las explicaciones que hay? Es decir, veo que todos estáis de la mitad para arriba, estáis en emocional, es decir, que la respuesta es más por una atractividad, por un diseño, por una estética, pero incluso en este caso antes teníamos un 1 o un 2% en cambios de vida, no, en cambios de vida no había ninguno, pero ahora estamos que el 30% más o menos de los que habéis votado estáis llegando incluso a decir que tiene una trascendencia o incluso da una afiliación o pertenencia, ¿no? Es decir, simplemente por cómo interpretáis vosotros el valor que tiene este producto, estáis dando un resultado, bueno, daréis una valoración diferente a lo que se os ofrece. Si esto lo intentamos trasladar al sector de la empresa, el sector de la empresa tiene otras clasificaciones, ¿vale? Os recomiendo la lectura de este artículo y además tienen una página web que es de donde yo he sacado esta información, ¿vale? Que es muy dinámica y que además facilita entender mejor todos los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno de estos conceptos que aparecen aquí, ¿no? Hay una explicación de una definición, ¿vale? Como os he dicho antes, lo que quería es que esta sesión no solo fuera, como está siendo, que yo os explico. Entonces os voy a plantear el primer reto. El primer reto es que cojáis una hoja de papel o si estáis en el ordenador abráis un Excel y os pongáis una plantilla de este tipo, ¿vale? Es decir, 3 columnas y a la derecha, ¿no? Los 5 apartados principales que hay. Coger uno cualquiera, el que vosotros queráis, pero el ejercicio que pretendo que hagáis es, o que lo que penséis un momento a ver si entendéis el concepto, es definir, por ejemplo, para un modelo BIM, desde vuestra perspectiva como cliente, ¿no? Si hablamos de actividades de facilitar el negocio, ¿cuáles de estos valores cogeríais? Pero no solo vale con decir, cojo este concepto. ¿Por qué? Porque lo importante es saber por qué cogemos este concepto y esto es la justificación, ¿de acuerdo? Entonces, si nos acostumbramos a decir el valor es este concepto, me interesa por esto, para acabar de completar la definición necesitaremos decir, bueno, y este concepto, en este caso, por ejemplo, si hablamos del modelo para un cliente, ¿no? Si es funcional, podríamos poner pues un aspecto económico, ¿no? Nos permite reducir costes. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué creemos que el modelo nos va a permitir reducir costes? Pero entendemos que será una fuente de información única en la que podremos aglutinar todo, tener acceso a esta información, ¿vale? Por tanto, tendremos que, pero con esto no vale, tenemos que definir una condición de satisfacción. Es decir, para que sea accesible tendré que comprobar que, bueno, pues que en el 80% de los casos que busco una información o en un determinado porcentaje de casos que busco esta información, el modelo me lo da. Si no me lo da, no está cumpliendo este valor. ¿Se entiende el concepto? Entonces,
me gustaría que intentarais plasmar para vosotros, para este ejemplo, un modelo BIM para un cliente, ¿vale? Cualquiera de ellas, cualquier capítulo de los que hay aquí, seleccionéis una propiedad, le deis una justificación y defináis una condición de satisfacción. Si no hay estas tres condiciones, no estamos definiendo el valor que esperamos de cualquier actividad. Y esto es lo que nos pasa actualmente en la mayoría de nuestras actividades del sector. Si no os sentís cómodos con la actividad de un análisis de un modelo, podéis hacerlo, pues, si sois de obra, pues con una planificación de obra. O si sois de la propiedad, pues con un proyecto entregado o con un presupuesto, lo que queráis, ¿vale? Os doy 5 minutos para que hagáis esta información y abro un sondeo para saber más o menos cómo vais y cuándo hay el porcentaje de personas que habéis conseguido completar una de estas líneas, ¿de acuerdo? ¿Hay dudas? Si hay dudas, si alguno tiene alguna pregunta, no me contestéis que no hasta los 5 minutos, por favor. Si los que estéis sí y los que estéis no, pues voy a reiniciar el sondeo si os parece, ¿vale? Bueno, no puedo reiniciarlo. Bueno, supongo que se ha ido captando la idea y habéis podido más o menos rellenar una fila. Si creéis que no puedo seguir, me lo comentáis y por el chat o por las preguntas, ¿vale? Por las preguntas creo que es por donde podéis estar vosotros. Bueno, a ver, me comentan que no habéis entendido lo que estoy preguntando. Una de las cosas importantes es cuando nosotros hacemos un trabajo dentro del sector de la construcción, el que sea, seamos desde el punto de vista de el proyectista, el constructor, el operador, prestamos unos servicios o realizamos una actividad, ¿no? Bueno, pues estas actividades producen un valor y este valor es el que nosotros creemos que estamos transmitiendo a nuestro cliente. Este cliente puede ser interno, puede ser externo, pero en el fondo
hay alguien que recibe el trabajo que nosotros realizamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este trabajo nosotros lo podemos enfocar desde un punto de vista que produce un valor al cliente. ¿Y cuál es el que creemos que produce? Pues eso es lo que os estoy pidiendo a vosotros. Es decir, todos más o menos creo que conocéis lo que es un modelo BIM y podéis estar trabajando con modelos. Bueno, pues cuando vosotros trabajáis con un modelo, hacéis una actividad basada en un modelo, ¿qué valor creéis que estáis aportando a vuestros clientes? ¿Son valores básicos del tipo de cumplir requisitos? ¿Lo hacéis porque cumplir requisitos, por cumplir normativa, por un tema de precio? O al revés, hay algo más, pues es para mejorar la calidad del producto o para reducir costes o os sirve incluso para mejorar, para darle una prestación que le produce, le facilita la ejecución de su cometido, ¿no? Pues permite organizar mejor el trabajo o permite aumentar el compromiso de los agentes que participan. Hay muchísimos valores que aporta un modelo. Bueno, pues lo que intento es que identifiquéis uno para que entendáis el proceso. Pero identificar un valor no es solo el concepto y el decir por qué. Lo más importante cuando planteamos algo que aporta valor es saber cómo vamos a medir si este valor lo conseguimos o no, porque si no, la persona que nos preste este servicio, nos haga esta actividad o nos genere este producto, no podrá tener un control sobre nuestro grado de satisfacción. ¿Entendido? Con esto creo... ¿Se entiende mejor ahora la respuesta? ¿La propuesta? Bueno, veo que se ha entendido mejor lo que os quiero explicar. Es un aspecto clave, es decir, una de las cosas que nos pasa habitualmente en el sector de la construcción es que damos por sentado lo que valora el cliente. El ejercicio de identificar el valor para el cliente es fundamental para hacer un cambio de mentalidad y un cambio de sistema de trabajo. Si no definimos bien el valor para el cliente, le estamos presuponiendo una serie de cosas que nos van a llevar a hacer una cantidad de desperdicio, que es lo que vamos a analizar ahora. ¿De acuerdo? Seguimos. El siguiente punto es, cuando nosotros trabajamos, todo lo que producimos no es valor. Hay una parte que es valor, una parte que es despilfarro, pero también hay partes de nuestro trabajo que son actividades necesarias que no crean valor per se, pero que son necesarias, ¿vale? El gráfico que aparece en pantalla es el resultado de una encuesta realizada sobre unos trabajos de obras en Estados Unidos y detectaron que más del 50% de las actividades que se generaban en el proceso de trabajo de la construcción eran puro despilfarro. Esto parecerá que es una exageración, pero bueno, vamos a intentar a ver por qué nos parece que es una exageración, ¿no? Una de las cosas fundamentales es intentar identificar desperdicios, ¿vale? Os pongo aquí una fotografía, ¿vale? Y a simple vista, pues esta obra no es en España, veis por los símbolos que hay en el suelo, es una foto de una obra en Japón, pero no es porque fuera a Japón, sino porque encontré una foto que tenía una serie de cosas que me interesaba comentar con vosotros, ¿vale? El problema es identificar el despilfarro o los desperdicios que estamos teniendo. Porque normalmente lo que vemos, que entendemos como despilfarro,
es simplemente pues, aquellas cosas que son trabajos que hay que rehacer o acopios que normalmente se quedan en obra, ¿vale? Bueno, pues entre estas cosas hay otras cosas. Por ejemplo, vemos personal que se está desplazando, que está moviendo, que está esperando trabajo o que está yendo a buscar trabajo. O por otro lado, vemos elementos en que, bueno, pues que estamos usando equipos de muchísima más capacidad de la necesaria para hacer, por ejemplo, en este caso, esta grúa, que sí es la que hay, pero está moviendo cargas que se podrían mover con unas grúas muchísimo más sencillas. O hay una acumulación de maquinaria en una esquina determinada que no parece que sea muy rentable o muy eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema de los desperdicios y del despilfarro en general, que nos cuesta identificar. Yo recuerdo cuando estaba de jefe de director de obra, que venía mi jefe a la visita de obra, yo me pasaba el día antes por la obra, lo miraba todo y me parecía que estaba todo bien, ¿no? Y justo cuando él llegaba empezaba a buscarme y me empezaba a decirme, mira, esto aquí, esto allá, esto allá, esto allá. ¿Por qué pasa esto? Pues porque normalmente vamos con el filtro puesto, vamos con ceguera sistemática, ¿no? Si os preguntase ahora mismo de qué color es la fachada de enfrente de vuestra casa, igual la mitad de vosotros no lo sabríais. Porque no os fijáis, porque precisamente ese es el problema del despilfarro, que no lo vemos, está y no lo vemos, ¿vale? Para eso, la construcción Lean ha definido una serie de unos capítulos generales en los que agrupar los despilfarros que se producen con sus definiciones, ¿vale? Y aquí veis lo que hay, ¿no? Por ejemplo, pues esto, sobre proceso, pues trabajos que no nos piden o que utilizamos equipos de mayor potencia de lo que se necesita. Repetición de trabajos, movimientos innecesarios, por ejemplo, el hecho de cuando llega un material a obra, tenemos un acopio y movemos 3 veces ese acopio. La sobreproducción o producción en exceso, el transporte, es decir, cuando transportamos materiales bueno, entre transporte y movimiento están los dos grandes paquetes de transporte de material, movimiento de personas, transporte o movimiento de diferentes elementos de obra que nos hacen o que nos provocan problemas. Si lo miramos desde la perspectiva de proyecto, también tenemos, por ejemplo, en el tema de movimientos, podríamos tener en cuenta los aspectos relacionados con las asistencias a reuniones innecesarias o excesivamente largas, ¿no? Que son desplazamientos que nos producen unas pérdidas importantes. Y en cuanto a transporte, podríamos introducir aquí la transferencia de información, ¿no? Es decir, cada uno de los sectores o cada una de las fases del proceso productivo puede adaptar ligeramente los aspectos relacionados con los desperdicios. Pero sí que es evidente que hay mucho desperdicio. Y si somos conscientes de este desperdicio y vamos a las visitas o vamos a analizar el trabajo que hemos hecho por lo que no se ha hecho o no se ha hecho bien, en lugar de lo que se ha hecho y se ha acabado en plazo, encontraremos muchas oportunidades de mejora. Siempre hay que tenerlo claro, hay que tener en cuenta siempre a las personas. Y aquí es otro de los aspectos en donde se genera desperdicio. El no utilizar a las personas con sus capacidades. En muchos casos estamos empleando a gente que tiene una capacidad superior a la que realmente necesita para las tareas que está haciendo, ¿no? Hay un proceso de formación, está claro, pero una vez formado el personal, muchas veces tenemos gente con unas capacidades extras que no las aprovechamos. Visto esta clasificación de desperdicios, lo que me gustaría es que hicierais ahora un pequeño análisis, un pequeño ejercicio, como hemos hecho antes, para
identificar desperdicios en vuestro trabajo habitual. Por tanto, pensad en una actividad concreta que vosotros desarrolléis habitualmente, ¿vale? Una vez pensada esta actividad, os planteo que hagáis esta pequeña, aquí hay muchas preguntas, pero como en el caso anterior del valor, aquí podemos analizar el despilfarro por los distintos tipos de despilfarro. Entonces, me interesa que frente a una actividad concreta que hagáis vosotros, aquí os pongo pues la generación de un modelo, pero puede ser cualquier otra, ¿no? Penséis cuál de estos tipos de desperdicio os llama más la atención y que creéis que es el que más se produce, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esta descripción de describir en 15 palabras? ¿Cuál es este desperdicio? Para que entonces podamos empezar un proceso de análisis de mejora continua. Si no tenemos identificado bien el problema, no podremos determinar cuál es nuestra propuesta de mejora. Y para eso tenemos que hacer un paso intermedio que es la causa potencial, ¿vale? Por tanto, intentar hacer una abstracción de una actividad la que queráis. Si queréis sobre la generación de un modelo, pues sobre la generación de un modelo, pero si no, sobre una actividad que vosotros hagáis, ¿vale? ¿Por qué es importante identificar bien y catalogar bien los despilfarros? Pues porque para eliminar el despilfarro podremos definir distintos tipos de actuaciones, ¿no? Y tenemos que saber dónde tenemos que actuar. En concreto, hay una serie de despilfarros que van relacionados con la gestión de las personas, otros que van relacionados con la cantidad o la producción realizada y otra que va con la calidad, que puede ser más relacionado con el proceso. Por tanto, las medidas que tendremos que tomar para eliminar este despilfarro es totalmente diferente. Si os acordáis de la gráfica que os había puesto anteriormente, si no vuelvo en un momentito para arriba, aquí veis el valor aproximado que es, como valor salía un 10% y el despilfarro puro era de un 55%. Si reducimos un 10% el despilfarro, estamos casi añadiendo un 50% de valor, ¿vale? Es verdad que puede haber que tengamos que hacer alguna actividad necesaria para producir valor, ¿no? Pero si nos quedamos con un 25% de valor, yo creo que todos firmamos, ¿no? Por tanto, para poder resolver un problema, primero hay que identificarlo. Segundo, hay que saber por qué se produce este problema y entonces podremos proponer una propuesta de mejora. Y esto es lo que hay, la base que hay detrás del pensamiento Lean aplicado a la gestión de despilfarros en el sector de la construcción, ¿vale? Si se ha entendido bien el concepto, pensar para que os quede un poco la idea, ¿eh? Yo creo que lo que es importante es que la construcción Lean es un proceso de trabajo diferente, es un sistema de trabajo diferente y lo que os estoy intentando trasladar es la sistemática de trabajo. Por tanto, intentar practicar una de estas líneas, cualquiera, seleccionar cualquier de los tipología de despilfarros e intentar rellenar en 5 minutos una propuesta de algo que ya veis claramente que estáis haciendo mal, cuál es la causa que puede haber y cuál es la propuesta de mejora que podéis plantear, ¿vale? Entonces, cuando tengáis resuelta o habéis completado una de las líneas, por favor, contestarme a la pregunta que lanzo, no ahora, si lo habéis hecho ya o no, sino cuando lo vayáis acabando, me vais contestando que sí a si has definido un desperdicio, lo habéis entendido bien, ¿vale?
Si en este caso hay dudas como antes, las realizáis a través de las preguntas y podemos ver de responder. Veo que hay mucha gente que ya ha conseguido bueno, definir un despilfarro, identificarlo, determinar la causa y proponer una propuesta de mejora. ¿Vale? Igual que antes hablábamos de que precisamente el concepto fundamental de definir el valor para identificar el valor para los clientes, en este caso, en la gestión de despilfarro es más para la gente que realiza los trabajos. Por tanto, es un trabajo más interno. Desde el punto de vista de la propiedad, los despilfarros pueden ser también que nosotros estamos definiendo nuestros objetivos mal o que estamos cambiando las directrices del proyecto con una frecuencia que no tocaría. Es decir, todos tenemos opciones para identificar despilfarros. ¿Vale? Veo que ya más de la mitad habéis conseguido pues, entender el proceso y vamos a seguir pues, con el siguiente concepto. ¿Vale? El siguiente concepto, como hemos visto, es que para trabajar de alguna manera diferente, hemos de conseguir colaborar. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿No? Y donde estamos ahora es que normalmente en todos nuestros trabajos lo que hacemos es coordinar, ¿no? Es decir, y en el fondo coordinarse lleva a una eficiencia en nuestros procesos de trabajo y en los productos que generamos, ¿no? Ya sea los servicios que damos. Pero se da una circunstancia. La coordinación lo que hace es que en momentos determinados, previamente acordados, nosotros fijamos un momento en que decimos, bueno, pues nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos unos requisitos previos, ¿de acuerdo? Del cliente, pero estos requisitos nos los distribuimos entre los agentes y cada uno hace su parte, ¿no? Entonces, en puntos concretos del desarrollo de nuestro trabajo, vamos validando si esto va más o menos lo que estamos haciendo cada uno, pues va encajando, ¿no? Y, claro, el hecho de trabajar, lo que decíamos antes, que se trabaja habitualmente en silos, ¿no? Lo que nos hace es que cuando llegamos a una reunión de coordinación, nosotros ya tenemos mucho trabajo realizado. Por tanto, nuestra posición frente a la compatibilidad con otros trabajos realizados es el de defender nuestro trabajo para introducir el mínimo de cambios posibles y defender nuestra solución, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que al final, con los, digamos, conseguimos minimizar nuestros esfuerzos particulares para conseguir una solución compatible con las soluciones que nosotros estamos planteando, ¿vale? Pero ¿esto realmente es lo que espera nuestro cliente? Frente a este escenario se presenta el escenario de colaborar, ¿no? Y entonces colaborar ya implica un cambio fundamental en el hecho de que antes de empezar a trabajar, todos los agentes que participan en cada una de las fases tienen que alinear los objetivos. De manera que, sí, más allá de los requisitos, más allá de, digamos, las condiciones que tenemos claramente o podemos tener más o menos claras
establecidas en el contrato, ¿no? O en el contrato que rija la actuación. ¿Por qué esto? Pues por lo que nos hemos visto en los dos puntos anteriores. Fundamentalmente el primero, porque si no entendemos o no interpretamos correctamente el valor para nuestros clientes, lo que podemos estar desarrollando puede ser algo que no les satisfaga y por tanto estaremos generando mucho desperdicio, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Pero claro, para abordar un cambio de esta magnitud, porque es importante, es una de las cosas que está costando más, por ejemplo, a la hora de implementar las metodologías BIM, es decir, la colaboración entre la gente, el trabajar para que otro saque un provecho determinado, que es, entre otros, nuestro cliente, ¿vale? Esto está costando implementar, pero cuesta porque implica un cambio de nuestro comportamiento, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿vale? Y esto no se trata de, no hay ni comportamientos buenos ni malos, ni mejores ni peores, pero sí que lo que nos permite es identificar un poco nuestro grado de comportamiento colaborativo, ¿vale? Para eso, lo que os pido es que veis esta lista de aquí de 11 puntos que hay, ¿vale? Es decir, el grado de compromiso, la voluntad de comprometerse. Cuando vosotros trabajáis habitualmente, ¿dónde estáis ahora? No me hagáis la respuesta de lo que debería de ser, sino lo que vosotros personalmente estáis haciendo ahora cuando trabajáis en equipo. ¿De acuerdo? Me valoráis vuestro compromiso con el equipo, el grado de satisfacción con vuestro nivel de comunicación con el equipo, vuestro nivel de implicación con los objetivos establecidos para el contrato, la confianza que tenéis con el resto de miembros del equipo, sean internos o sean externos. Normalmente en la colaboración, cuando estamos hablando de colaboración, estamos hablando más con equipos que no son de una misma empresa, pero sí también pasa entre equipos de una misma empresa cuando las empresas son grandes. Cuando son pequeñas ya tienen una cultura de trabajo colaborativo mucho más amplio, porque todos hacen un poco de todo, ¿vale? Pero en las empresas en que son un poco más amplias, en las más grandes, en que hay claros, hay departamentos claros, el comportamiento es diferente, ¿vale? Uno de los aspectos interesantes que quiero que analicéis con un poco de detalle es el compartir conocimiento, ¿vale? Lo compartís cuando se os pide o lo ponéis a disposición. Otro de los aspectos es cuando vosotros trabajáis, ¿estáis dispuestos a aceptar riesgo? ¿Queréis trabajar o trabajáis habitualmente a vuestro ritmo y luego os coordináis? ¿Hacéis mucho trabajo de coordinación? ¿Y habéis tenido niveles de conflicto? Quiero que valoréis de 0 a 4 estos distintos conceptos desde vuestra perspectiva, ¿vale? Os voy a abrir una pregunta para ver si habéis completado ya la valoración, si se ha entendido bien lo que pretendo, es decir, es revisar vuestro comportamiento, ¿eh? En caso de cuando trabajáis en equipo, en colaboración, ¿vale? Es interesante cuando trabajamos en equipo que hagamos
hay distintas herramientas para hacerlo, ¿eh? Esto es una propuesta que hacemos nosotros porque tiene detrás pues, un estudio que habla sobre cuáles son estos comportamientos habituales en los casos que hay una buena colaboración, pero puede haber otras herramientas para analizar el grado de compatibilidad de la gente o alinear lo que es la visión de lo que es trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante o lo interesante desde mi punto de vista es que esta valoración la hagáis primero personalmente y luego compartáis con el resto de miembros del equipo y saquéis un valor medio, ¿vale? Es decir, sería esto que sale aquí, en la siguiente diapositiva, ¿vale? Por tanto, tendríamos, por un lado, vuestra valoración personal y luego una media por equipo. ¿Y cuál es esta referencia? Bueno, pues el patrón de referencia es el que aparece aquí, ¿vale? Entonces, intentar valorar dónde tenéis mayores diferencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué puede haber diferencias? Bueno, pues porque, o de dónde sale este patrón. Este patrón sale de un estudio realizado por Anne et al. En el 2014, en la que analizaron los patrones fundamentales del comportamiento humano frente a situaciones de trabajo autónomo, trabajo en cooperación o coordinación y trabajos en colaboración, ¿vale? El patrón que os he dado es la línea verde, ¿vale? Es esta línea verde de aquí, en la que, según la literatura, los valores fundamentales que se dan cuando hay un comportamiento colaborativo es que todos los agentes tienen un alto nivel de compromiso, hay una comunicación fluida, hay una implicación muy importante, la confianza en el resto del equipo es básico, hay transparencia e intercambio de conocimiento, y en el sentido de lo que os decía antes, el conocimiento se aporta antes de que se necesite, ¿no? Eso quiere decir que estamos posibilitando posibles sinergias, posibles mejoras, de manera que entenderemos o buscaremos soluciones que sean quizá un poco más innovadoras al tener el conocimiento compartido de otra gente que está trabajando con nosotros, ¿vale? Y a la vez hay que comprometerse, hay que aceptar un posible mayor nivel de riesgo. Perdonad, me dicen que solo se ve la encuesta. Un momento que la cierro, es que pensaba que la había cerrado. ¿Veis ahora el gráfico, no? Es decir, vuelvo a explicaros un poquito, pero lo que entiendo que más o menos habréis comprendido es cuando nosotros trabajamos en colaboración, se desarrolla un patrón parecido a la línea verde, ¿vale? Esta línea en la que hay mayor confianza, implicación, comunicación, transparencia, el compartir conocimiento y sobre todo el compromiso a aceptar riesgo. ¿Por qué aceptamos riesgo? Porque precisamente perdemos nuestra independencia, es decir, nosotros ya no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Siempre tenemos que tomar unas decisiones de alguna manera, no por consenso, pero sí por acuerdo, ¿vale? Habrá algunas es importante e interesante matizar, a mí me lo parece, vaya, de qué preguntas o qué situaciones requieren una respuesta o pueden tener una respuesta por consenso. Es decir, cuando se trata de definir el qué, en ese caso podemos hacer una
tomar decisiones por consenso. Pero cuando definamos el cómo, en ese caso, las decisiones hay que tomarlas por expertos, en base a la opinión de los expertos. Porque por consenso estamos consiguiendo que gente que nos conoce el cómo suficientemente bien dé una opinión que puede desvirtuar el mejor método, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando respondamos a preguntas qué, podemos abrirla a todo el mundo. Cuando preguntamos cómo, que sean los expertos. Y el hecho de preguntar cómo y dejarlo en manos de los expertos, lo que nos hace es que perdamos parte de esta independencia y sobre todo parte del control, porque necesitamos confiar en que otra parte está haciendo su trabajo bien hecho, ¿vale? Por tanto, en esta tabla, si hacéis esta tabla en un Excel cualquiera, ponéis vuestros valores y ponéis los del patrón, con un gráfico en estrella, enseguida os saldrá la comparativa entre vuestro comportamiento y, digamos, entre comillas, un comportamiento que según la literatura es el más adecuado, ¿vale? Espero que se haya entendido el concepto y la importancia de la colaboración, ¿vale? Desde el punto de vista de, sobre todo, el cambio de comportamiento de las personas, y por eso es uno de los aspectos más complicados. En los procesos de implementación de la metodología BIM se han aplicado técnicas Lean en el sentido de que facilitan esta colaboración, y una de ellas, por ejemplo, son las salas comunes, ¿no? O los big rooms, ¿vale? Eso, el contacto, el trabajo en un mismo espacio de agentes de distintas especialidades, de distintas organizaciones, permite que haya una comunicación más amplia, que se gane confianza y que se comparta mejor el conocimiento, ¿vale? Técnicas. Bueno, yo hoy no voy a hablar demasiado de técnicas porque hay seminarios, hay webinars que se están programando sobre técnicas específicas, pero quizá las que son de más amplio uso son las Planner o la planificación colaborativa por niveles, ¿vale? Que vamos a contar de prefabricación y construcción modular. Es un aspecto interesante poder valorar ya no los distintos aspectos o los distintos niveles de prefabricación, ¿eh? No estamos hablando que acabemos todos haciendo construcción modular, pero sí que tiene que haber seguramente un mayor porcentaje de elementos que vienen ya, o conjuntos de elementos que vienen prefabricados, ¿no? Es decir, ensamblajes de distintos equipos, por ejemplo, paneles de instalaciones, de cuadros de calderas, por ejemplo, o incluso baños prefabricados, que esto ya se está haciendo desde hace mucho tiempo, pero este paso sí que va llevando a un proceso de industrialización, construcción, con un proceso de gestión que permite pues, una eficiencia mayor al sector de la construcción. Sin perder calidad, porque cada vez más estos prefabricados no los hemos de identificar como casetas de obra, sino os invito a que busquéis páginas web de viviendas unifamiliares de lujo en los países nórdicos y veréis la calidad de acabados que se puede llegar a conseguir, ¿no? Igual, seguramente tampoco hace falta ir a los países nórdicos, y aquí en España se pueden estar produciendo, hay gente que está produciendo elementos de edificación prefabricada de mucha calidad. Otro de los aspectos interesantes es la aplicación del 5S, ¿no? El 5S no es más que
establecer un criterio de clasificación de los trabajos que estamos haciendo o de las pautas que estamos siguiendo, ¿no? Puede aplicarse tanto en lo que es el control del material en obra, como por ejemplo se puede usar para la gestión de la información que se pone en un modelo, ¿vale? Para esto, ya os digo, seguramente hay programados, como mínimo, me parece que en las Planner hay cursos ya preparados por parte de Lean Construction Barcelona, y me consta que se están haciendo gestiones para hacer algún webinar en este sentido. Otra de las herramientas que también se está usando en el sector es el diseño de valor objetivo. Y es importante entender digamos, el principio fundamental que hay detrás del diseño de valor objetivo. Digamos, la premisa fundamental es que el presupuesto no es el resultado del trabajo, sino que es una restricción más. Por tanto, hay que tenerla presente a lo largo de todo el proceso. Por tanto, lo que estamos diciendo es que a lo largo de todo el proceso de diseño y de ejecución, estamos monetizando la situación actual de cumplimiento de los objetivos. Y es una manera de controlar el presupuesto de forma continua y transparente, ¿vale? Hay otras herramientas Lean que se pueden aplicar y que seguramente también conocéis. Por ejemplo, pues los mapas visuales de procesos o los pokeyokes o automatizaciones, ¿no? O los Kanbans, ¿no? Con las hojas de flujo, por ejemplo, que mucha gente está usando a través de plataformas gratuitas o relativamente accesibles como Trello y otras, que nos permiten pues, analizar el flujo de trabajo. Es interesante que hagáis, si la gente que esté usando Kanbans, que haga una investigación un poco más allá o intente sacar jugo del control de producción que se puede realizar a partir de hojas Kanban, ¿vale? No, como os digo, en este caso no vamos a hacer una práctica, pero sí que os podría plantear un pequeño ejercicio para que hagáis vosotros en casa o cuando se acabe la sesión, que es el intentar desarrollar lo que es un plan A3 de una de las propuestas de mejora que os haya surgido del análisis de un desperdicio, ¿vale? Pero bueno, esto si los que estéis interesados podéis hacer algunas consultas y podemos facilitaros información acerca de esto. Vamos a abordar el último concepto, que es el de la mejora continua y que en el fondo se basa en la gran premisa de Edward Deming, que es no se puede manejar lo que no mides, ¿no? Entonces, para empezar, tendríamos que trabajar identificando, midiendo nuestros procesos. Y por eso es importante que hayamos definido nuestros procesos de nuestras condiciones de satisfacción para cada una de las actividades que hacemos, de manera que podamos introducir elementos de medida, ¿no? Elementos de medida que nos permitirán detectar, pues, nos permitirá detectar lo que son los problemas, los errores o los defectos, ¿vale? Y aquí quería hacer una pregunta, pero al final no la he planteado, porque me parece interesante diferenciar claramente entre lo que es un error y lo que es un defecto, ¿vale? Nosotros trabajamos bajo unos sistemas de producción que lo que deben de ser deben de tener sistemas de gestión de calidad que nos permitan detectar los errores.
Porque los errores, nadie es perfecto, por lo tanto, nos genera, todos podemos cometer errores, ¿no? Pero eso quiere decir, si se ha producido un error, no hay que ir a buscar a un responsable, sino hay que buscar dónde está fallando el proceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una desviación, seguro que un error es una desviación respecto a una especificación para una determinada actividad, para un determinado paso de nuestro proceso de producción, ¿vale? Y por tanto, es importante que esto lo detectemos nosotros como productores, ¿vale? Tengamos el rol que tengamos dentro de la cadena de valor del sector de la construcción, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo detectamos, si nuestro sistema no detecta este error, entonces sí que pasa a ser un defecto. Es decir, un defecto es cuando lo detecta el cliente y por tanto el cliente no tendrá un problema de insatisfacción y estamos incumpliendo un requisito establecido por él, ¿vale? Por tanto, veamos que creo que es interesante que cuando nos enfoquemos frente a los problemas que estamos determinando o que nos da nuestro sistema de calidad, los clasifiquemos claramente o los diferenciemos entre si son fruto de un error o son de un defecto. ¿Por qué? Porque las soluciones que tengamos que hacer son diferentes, ¿vale? Las de errores están dentro de nuestro sistema de gestión de calidad, en cambio los defectos están en nuestro control de calidad. Y ahí es donde hay técnicas, como hemos visto, técnicas de gestión de los procesos de producción desde la perspectiva Lean que nos permiten buscar eficiencia y resolver estos problemas. ¿De acuerdo? Y esto no tiene que ser una foto fija, sino que estos sistemas, precisamente, estos sistemas de gestión de calidad y de control de producto, lo que nos permiten es ir cada vez subiendo no los requisitos del cliente, sino nuestras especificaciones internas, de manera que cada vez consigamos generar un producto de mayor calidad y controlando los costes gracias a la eliminación de despilfarros, es decir, errores. ¿Vale? Hay herramientas como el Plan Do Check Act, el Six Sigma, que esto se está intentando introducir en nuestro sector, pero hay un análisis que a mí me parece interesante, que es el de que una vez nosotros detectamos los errores y los defectos, hagamos un análisis modal de fallos y sus efectos, ¿no? Es decir, con esta pequeña tabla nosotros clasificamos si el fallo ocurre con una cierta frecuencia alta o baja, si la gravedad de este problema es alto o bajo y si la calidad del producto es alto o bajo, aunque tenga este pequeño problema, ¿no? Si la calidad del producto o del proceso es baja, la severidad del efecto es alta y tenemos una probabilidad alta de ocurrencia, estos son los que hemos de abordar en primera instancia, mientras los que no afectan demasiado al producto y nos permiten y tienen una ocurrencia muy esporádica, pues los tendríamos que tratar seguramente con una prioridad más baja y cuando dispongamos de otro tipo de recursos, ¿no? Creo que esta herramienta del análisis modal de fallos y efectos nos permite sobre todo gestionar mejor nuestras inversiones en procesos de calidad. Y el Kaizen, que ya hemos visto el cambio mejor como una manera de detectar, de determinar diferentes opciones de mejora, tanto de nuestro trabajo como de nuestro producto final. ¿De acuerdo? Podréis analizar estos niveles de mejora haciendo una simple tabla como esta, ¿no? Es decir, las propuestas de mejora que nosotros realizamos las hacemos a nivel de actividad, las hacemos a nivel de actuación o proyecto, las hacemos a nivel de ciclo de vida o a nivel de cambio
en la manera de aplicar de nuestra metodología. Es un ejemplo como otro de una manera de poder recopilar estas propuestas de mejora continua. ¿De acuerdo? Y sobre todo, los sistemas de calidad lo que sí que ponen de manifiesto que las mejoras de calidad, las propuestas de mejoras son fáciles de detectar. Y lo que pasa es que es muy difícil llevarlas a la práctica. Y esto se refleja muy claramente en los famosos buzones de sugerencias, ¿no? Que es una de las, digamos, para mí es una de las herramientas más desmotivadoras que puede existir en algunas de las empresas en las que he tenido relación, ¿no? Tú puedes poner un buzón de sugerencias, pero si no das respuesta y no las tramitas, eso lo que genera es una desmotivación absoluta. Por tanto, pongamos facilidades para que surjan propuestas de mejora, pero si ponemos estas facilidades, gestionémoslas. Dediquemos parte de nuestro sistema de calidad, tiene que dedicarse precisamente a gestionar estas propuestas y dar respuesta, sobre todo dar respuesta. La manera de evaluar una propuesta de mejora y definirla claramente es a través de definir el entregable esperado. ¿Cuál es el resultado que se espera? Y eso nos simplifica en muchos casos la selección de una u otra propuesta de mejora. ¿De acuerdo? Bueno, pues y hasta aquí un poco lo que os quería contar de lo que es la construcción Lean. Como veis, son conceptos no novedosos, sí tienen una lógica, tienen un sentido común, pero sin embargo nos está costando mucho de aplicar, ¿vale? Entonces, como conclusiones, lo que os quería decir es que tenemos que traspasar, hacer un cambio desde un sistema tradicional que no funciona, que nos tiene a todos descontentos, a un sistema que pueda ser un poco, como mínimo, más motivador, como mínimo que podamos recuperar la motivación y las ganas de trabajar que muchas veces se nos pasan cuando vemos muchos de los resultados de nuestro trabajo en el marco actual, ¿vale? Y para eso hemos de cambiar de comportamiento y hemos de cambiar los contratos a través de generar contratos relacionales y basados en la confianza, como puede ser en los entornos de trabajo IPD o de ejecución integrada de proyectos, que requieren trabajar en colaboración de manera que nosotros tengamos claramente este cambio de actitud frente a la situación de trabajo compartido y sobre todo con una filosofía de trabajo de trabajar juntos para optimizar el todo. Pero fijaros que el cambio fundamental es que en el paradigma actual nuestro patrón de referencia es económico, mientras que en el patrón de la construcción Lean lo que intentamos es poner el valor como centro de nuestras actuaciones. Y por eso es tan importante la identificación de valor, ¿no? Es decir, construcción Lean, identificar valor, controlar el despilfarro, cambiar nuestra actitud, aplicar unas técnicas nuevas que nos faciliten tanto la colaboración como el conocimiento y la transparencia de la información, con sistemas de control de calidad que nos detecten los errores antes de que se produzcan los defectos, pero siempre en el centro el dar esta palabra que se está poniendo de moda y que se usa todo el mundo, empoderar a la gente que está trabajando en nuestros equipos y en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí lo que os quería comentar. Simplemente que sé que estas premisas pueden parecer complicadas, pero como decía San Francisco de Asís, empieza haciendo lo necesario, luego lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Entonces,
como resumen de la charla, lo que sí que me gustaría es que ahora, a modo de tweet, ¿no?, vosotros pudierais escribir, pues, cuáles son las ideas principales que se os han quedado de esta sesión y qué cosas de las que has oído hoy crees que puedes aplicar a partir de mañana. Y bueno, pues hasta aquí la ponencia y os dejo que tengáis a ver las preguntas que podáis formular. A ver, voy a contestar estas últimas. Más que los comentarios, me gustaría, si son preguntas más concretas, voy a ir mirando las preguntas que habéis hecho. ¿No crees que hay una gran desconexión entre los estudios redactores de proyectos y las obras? Sí, aquí es una de las luchas que se está persiguiendo con el cambio de contratos, que los contratos no permiten, no es que no fomenten la colaboración, es que no la permiten en muchos de los casos, ¿no? ¿La industrialización ya resuelve estos problemas? Parcialmente. La industrialización sigue generando los productos que para las empresas son rentables. Por tanto, muchas veces no se adaptan o no tienen la flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestros clientes, ¿no? Pongo por caso el tema de las viviendas, ¿no? Sí que hay procesos claros de industrialización, pero bueno, que tenemos que ser más flexibles y precisamente el sistema de producción de Toyota surgió frente a un reto como este, el poder dar modelos de coches que se pudieran estar en el mercado en el menor plazo posible y con una variedad de soluciones importante, ¿vale? Algunos preguntáis sobre bibliografía, sobre temas de la presentación. Vamos a compartir la presentación. Lo que sí que haremos un poco aquello del quid pro quo, ¿no?, de la película famosa del silencio de los corderos. Es decir, os voy a pedir que aquellos que queráis la presentación, incluso os puedo facilitar el Excel porque no es más que un Excel que se puede hacer cada uno en su casa, pero bueno, si me podéis dar vosotros feedback sobre la sesión. Es decir, uno de los aspectos fundamentales del Lean es aprender de cada cosa que se hace, sacar lecciones aprendidas, ¿no? Por tanto, os pido este pequeño ejercicio que sale a la derecha de vuestras pantallas, que es lo que se llama un plus delta. Esto consiste en, primero, poner en valor las cosas que os han gustado, es decir, las cosas que si se repite esta sesión tendríamos que repetir sí o sí, y otra, el delta, que son las oportunidades de mejora, es decir, cosas que vosotros creéis que en otra sesión, si se repite este webinar, pues vosotros pongáis tendríamos que mejorar, ¿de acuerdo? Simplemente os pido esto, feedback, es decir, lo que estamos hablando, empezar a ser más lean, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más. Estoy viendo, os agradezco la valoración a todos. Hay aquí una pregunta sobre certificación Lean. A ver, el principio de certificación no se contempla como tal de momento. Sí que hay empresas que dicen, o ahí podéis encontrar información en
en distintas páginas sobre trabajar Lean, pero es que los estándares Lean están para mejorarlos. Por tanto, esto va evolucionando permanentemente y no existe un patrón de referencia de decir, es que yo estoy haciendo Lean y tú no estás haciendo Lean. Cada uno se marca sus niveles de estándar y precisamente eso es lo que es interesante de definir, las condiciones de satisfacción y sobre todo, lo que queremos conseguir. Por tanto, la mejora es un camino que se empieza y nunca se llega al final. Sí, me comentan lo del Cradle to Lean, conozco perfectamente, incluso hemos estado dando charlas conjuntamente con la gente de Construcía y el proyecto interesantísimo que están abordando de mezclar o de aunar las dos filosofías. Pero es un movimiento con, digamos, una visión global que está implementándose en el sector que, bueno, pues que IPD gestiona los aspectos más contractuales, Lean gestiona o da una respuesta a los cambios de procesos y BIM da una respuesta a los cambios de tecnologías, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos responder de una manera más integrada, pero con una finalidad, la sostenibilidad. Y ahí es donde entran todos los aspectos relacionados más con Cradle to Cradle, digamos, el cambio climático y sobre todo la sostenibilidad no solo vista desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y ambiental. Aquí preguntan sobre dónde veo las preguntas. Esto es que el chat de preguntas es cerrado para los organizadores. Es lo que tiene esta herramienta. Intenta ser lo más abierta y estas cosas, pero a veces es interesante. Bueno, en este sentido, esta herramienta que estamos usando nos lleva para trabajar con más facilidad, pues que sea desde una visión más cerrada. ¿Vale? Aquí hay una pregunta que puede ser interesante. ¿Cómo involucrar en el proyecto a ejecutores que aún no se saben quiénes van a ser? Bueno, este es uno de los cambios de filosofía. Hemos dicho que no podemos trabajar en silos, que hemos de trabajar con alianzas a largo plazo. Eso quiere decir que esa situación que se plantea actualmente de que los colaboradores o los subcontratistas o los proveedores no saben que van a participar hasta 3 días antes de hacer su trabajo, pues no tiene demasiado sentido en un mundo más de la construcción Lean. Esta gente tiene que participar en los casos de ya en la planificación de los trabajos, porque sobre todo, es lo que os decía antes, el valor no es el económico. En este caso, nosotros estamos incorporando a los distintos ejecutores en el momento óptimo económico y en cambio estamos perdiendo oportunidades de aportación de valor muy importantes que se dan en situaciones más avanzadas. ¿Vale? Ahí es otra de las cosas que hay que cambiar. Nuestra manera de empezar a enfocar los proyectos. Primero hay que planificar. Planificar significa decir lo que se va a hacer, pero sobre todo definir cómo vamos a valorar que se ha conseguido lo que queremos hacer. Hacerlo, controlarlo, monitorizar, sacar datos, pero no datos al final, sino, digamos, sacar los datos en continuo
para que se pueda actuar antes de llegar al final y conseguir no tener tantos defectos que estamos transmitiendo a nuestros clientes finales, ¿vale? Preguntan si hay formaciones, másters, cursos. Bueno, hay distintas propuestas que realizan pues, los colegios profesionales, que realizamos desde Lean Construction Barcelona, desde distintas agrupaciones sectoriales, y en ese sentido la oferta se va incrementando. En este momento se centra mucho en herramientas específicas y fundamentalmente en las Planner. A nivel académico hay distintos másters que están introduciendo los conceptos de la construcción Lean y algunas de las herramientas en sus temarios, ¿no? Me preguntan lo del feedback. La última imagen que os he puesto es esta. Y aquí, esto es una lista, simplemente que podáis hacer un plus delta, ¿vale? Es decir, una lista de cosas que vosotros repetiríais y una lista. Entonces, ¿dónde las podéis pasar? Pues me las podéis pasar directamente al correo de BIMmetric, pero sobre todo con copia a la organización, de manera que podamos, bueno, pues aglutinar todo este conocimiento o estas mejoras que vosotros estáis proponiendo. El correo para mandar sugerencias es activitats@itec.cat. No sé si voy a ser capaz de salir de la presentación. Y os lo escribo aquí. A los correos que aparecen en pantalla. Veo aquí una pregunta sobre la aplicación de la filosofía de Lean a la seguridad y la salud. Pues 5S, por ejemplo, es una de las técnicas que se usa precisamente para fomentar seguridad y salud, que lo que permite es identificar claramente las zonas de trabajo, las zonas de no trabajo, los recorridos, y se aplica claramente en obra con estas finalidades, ¿vale? Por otra parte, el hecho de que la gente esté informada, tenga acceso a la información, hay mucha gestión visual en la aplicación de la filosofía Lean y mucha transparencia en la información. Por tanto, eso también favorece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que la gente sepa antes de ir a trabajar qué es lo que tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer, hace que la gente pueda trabajar más concentrado, ¿no? Alguien me pregunta sobre la integración de Lean con el PMBOK. Bueno, no soy experto en PMBOK, pero entiendo que PMBOK es un sistema de gestión de project management
y son procesos. Entonces, la gestión de los procesos, aplicar los principios de Lean a los procesos siguiendo PMBOK, pues tienen toda la viabilidad de hacerse. Es decir, Lean no establece un proceso determinado. Lo que sí que establece es una manera de abordar los proyectos siguiendo unas pautas determinadas. Están en proceso también de revisión y análisis de estas cosas. Ya sea de tecnología o de proceso en el entorno de trabajo. Personalmente tengo bastantes casos. A ver, sobre la pregunta de cómo implementar, yo os invito a que podáis repetir un ejercicio como este con vuestros equipos, en el sentido de que lo importante es empezar a hacer algo. Identificar pequeños cambios, no esperar a tener grandes cambios. Cuando la gente empieza a conseguir resultados de pequeños cambios, el salto es exponencial, ¿vale? Por tanto, no pensemos en grande, ya os digo, no pensemos a lo grande. A lo grande sirve para definir el destino donde queremos llegar. Pero lo que queremos hacer, el primer paso que queremos dar, tiene que ser algo muy, muy, muy pequeño. Miraros, por ejemplo, uno de los ejemplos claros que está pasando en nuestro entorno es lo que se llaman las Lean Startups, que son estas pequeñas empresas, sobre todo de comercio electrónico, que lo que generan es el mínimo producto de valor y lo ponen en el mercado enseguida, y a partir de la reacción de los clientes empiezan a evolucionar el producto, ¿no? Pues hacer lo mismo, pensar en una pequeña idea que creáis que se puede implementar, impulsarla y luego seguirla, y ahí darle a los pedales, que lo de Lean es como ir en bicicleta. Cuando uno deja de pedalear, se cae. Con esta filosofía, ¿con qué punto de partida es el ideal con diferencia de la comunidad? No sé si entiendo bien la pregunta, pero la diferencia fundamental es lo que promulga, por ejemplo, también la metodología BIM, ¿no? Que es incorporar a todo el equipo, seleccionar el equipo. Si el confinamiento sigue durante un cierto tiempo, estamos planteando seguramente hacer otra sesión de que es pues cómo aplicar los principios de Lean, cómo se aplican en un proyecto y qué herramientas se hacen y tal. Y ya os informaríamos en el caso de que se lleve adelante, ¿no? Pero la idea es esta. La gran diferencia es que hay que tener a todos los agentes que participan al principio, al menos de la fase, para que podamos alinear los objetivos. ¿Vale? ¿Cómo se puede montar un proceso colaborativo entre varios agentes en un proyecto IPD? Es una pregunta complicada. La participación, la colaboración es sobre todo en base al seguimiento y a la relación en las reuniones, ¿no? Yo creo que hay uno de los principales problemas que tienen estas metodologías es que requiere muchas reuniones. Y en nuestro entorno, las reuniones, más que ser reuniones, son foros de debate. Y entonces ahí cada uno va a expresar su opinión, más que a exponer su trabajo. Por tanto, la manera de monitorizar un proceso colaborativo, desde mi punto de vista, es un cambio en la dinámica de la gestión de las reuniones, desde el punto de vista de que las reuniones tienen que ser ejecutivas. Las reuniones son para tomar decisiones, no para escribir lo que quiero que sepan los demás de lo que he hecho y lo que he dejado de hacer y los problemas que tengo, ¿no? Ha de ser muy checklist y para
resolver o para validar que los trabajos están ejecutados. Y así se genera también un proceso más de colaboración, ¿vale? El Project Management encaja perfectamente con Lean, porque precisamente el origen de Lean que impulsó Lauri Koskela y que luego siguieron Glenn Ballard y Greg Howell, es la insatisfacción generada en los clientes americanos por los servicios prestados por el Project Management, en los cuales su función fundamental era responder frente a la gestión de coste y de plazo. Y resultaba que los honorarios de estos project managers se incrementaban cuando se desviaba más el plazo y se desviaba más el coste, ¿no? Y era una ineficiencia absoluta. Entonces, Lean sale como respuesta precisamente a dar satisfacción al cliente, a poner el valor delante, y lo que hace es que el project management se gestione de otra manera para conseguir sus objetivos y que sea realmente como que puedan cumplir realmente su función, que es controlar coste, precio y calidad, los tres, no dos solo, ¿vale? ¿Hay alguna plataforma en cuanto de empresas Lean? Pues sí, estamos con Lean Construction Barcelona, estamos intentando impulsar el Lean Construction Institute en España y, bueno, hay el foro en LinkedIn del Spanish Group for Lean Construction y distintas plataformas. A nivel internacional hay distintas también y os recomiendo la de Lean Construction Institute de Estados Unidos, que tiene mucha bibliografía y podéis acceder a información. La monitorización del valor, bueno, si nosotros tenemos las condiciones de satisfacción, podremos intentar monitorizar, pero hay cosas que no las vamos a valorar solo. Sí que es verdad que si nosotros queremos más calidad, cuesta más. Pues eso es el proceso. No tiene por qué ser, la decisión no tiene por qué ser por coste, tiene que ser por valor. Y el valor se acaba monetarizando, pero no quiere decir que no sea, ¿no? Es posible en cualquiera de los casos buscar una manera de valorar esto, ¿no? Un ejemplo es nosotros cuando nos compramos ropa. Puedes ir a Zara o puedes ir a una tienda de marca, puede ser Furés, puede ser Ganso, puede ser lo que quieras. Lo que consigues es el mismo producto, pero tú le estás dando un valor diferente y pagas, por tanto, esto sí que se le pone un precio, ¿vale? Aquí me hablan de la colaboración con los subcontratistas. Lo he dicho muy deprisa, pero de lo que se trata, el equipo no es solo los proyectistas y los contratistas, sino que precisamente una de las bases fundamentales de poder aplicar Lean es que los clientes estén dispuestos a hacerlo, porque requiere una mayor participación por su parte, una mayor implicación por su parte. Si no, estaríamos en un sistema proyecto y obra y no conseguiríamos los aspectos más relevantes de esta metodología. Pero sí, la implicación de la propiedad es básica. Y me comentan que hay que ir cerrando porque estamos llegando ya al límite del tiempo. Por tanto, simplemente agradeceros a todos vuestra participación y quedamos a vuestra disposición en estos dos correos para, bueno, pues para poder trabajar, para poder seguir facilitando más información y más formación en este sentido. Muchas gracias a todos.